Hola de nuevo, continuamos entonces con las construcciones de gráficas de funciones cuadráticas y en este caso vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Sin más, comenzamos. En este ejemplo vamos a graficar f de x igual a menos un medio x cuadrado menos x más 15 medios. Empezamos buscando la ordenada del origen. La ordenada del origen se calcula haciendo f de 0. Recordamos que la ordenada del origen es el corte con el eje de las y. Cuando reemplazamos por 0 en la función, como anteriormente, me va a quedar solamente el término independiente. Todos estos se anulan por ser 0, multiplicando. Entonces me queda 15 medios como ordenada del origen, lo volcamos a la tabla de datos. Para las raíces teníamos que igualar la función a 0, o sea, menos un medio de x cuadrado menos x más 15 medios igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática que se resuelve aplicando la fórmula resolvente. Esto lo voy a hacer medio rapidito porque ya lo hemos hecho unas cuantas veces. En esta a vale menos un medio, b vale menos 1 y c vale 15 medios. Aplicamos la fórmula resolvente, reemplazamos las a, b y c donde correspondan y al calcular vamos a conseguir 1 más menos 4 sobre menos 1. Cuando separamos la fórmula en más y en menos, obtenemos que x1 vale menos 5 y que x2 vale 3. En mi tabla de datos entonces escribimos esos dos resultados. Recuerden, estas son las raíces, que son los cortes con el eje de las x de la gráfica. Para el vértice teníamos que hacer primero la coordenada x sub b, que es menos b sobre 2 por a. b, recuerden, es menos 1, a es menos un medio. Reemplazamos, me queda menos menos 1 sobre 2 por menos un medio. Al resolver me queda 1 en el numerador y 2 por menos un medio, que me da menos 1 en el denominador. 1 sobre menos 1 es menos 1. La coordenada x entonces es menos 1. Para conseguir la coordenada y, recuerden que reemplazamos en la función por lo que me dio la coordenada x. O sea que voy a hacer f de menos 1. En la función original, acá reemplazo la x por menos 1. Cuando reemplazamos, que está escrito acá, van a conseguir como resultado 8. Una nota acá, recuerden cuando hacen separar en términos y que cuando tienen multiplicación y potencia, primero se hace la potencia, primero hacen menos 1 al cuadrado, lo que les da por menos un medio. Bien, entonces acá tenemos que la coordenada y es 8, entonces el vértice tiene coordenadas menos 1, 8. Lo escribimos en la tabla de datos y nos queda el eje de simetría, que simplemente es escribir la coordenada xb, que me había dado menos 1. Por lo tanto, el eje de simetría es x igual a menos 1. Limpiamos la pantalla, graficamos un plano cartesiano en el que puse algunos valores. Fíjense que en este caso la escala que utilizo es una escala de 2 en 2. Yo la utilizo así por espacio. Recuerden, ustedes usan la escala que a ustedes les parezca mejor. Obviamente tienen que tener en cuenta los valores a los que apunta la gráfica. Si el vértice tiene coordenadas menos 1, 8, yo sé que voy a tener que subir hasta el 8. O sea que la altura tiene que ir hasta el 8 mínimo. Por lo tanto, tengan en cuenta todos esos aspectos a la hora de graficar. Ubicamos entonces los valores. Y sub 0 es 15 medios, eso es 7,5. Va a estar, si acá está el 6, acá está el 8, 7,5 va a estar, digamos, a las 3/4 partes del 8. Entonces, x1 y x2 son menos 5 y 3. Los ubicamos en el eje de las x. Recuerden que este es el corte con el eje y, estos dos son los cortes con el eje x. Ahora fíjense, ya podemos anticipar la forma de la gráfica. Tenemos que la gráfica pasa por estos dos puntos y por este también. Si pensamos en la forma de la parábola, esta parábola no puede tener esta forma porque no va a pasar por esos tres puntos. Va a tener esta forma así, con las ramas hacia abajo. Entonces, para terminar de identificar eso, vamos a ubicar el vértice. El vértice coordenadas menos 1, 8.
que me queda en esa posición. Menos 1, recuerden, de x, que está acá, acá está el menos 2, por lo tanto el menos 1 está a la mitad. Y el 8 de y, que ya lo tenemos marcado en el gráfico. Si ustedes quieren poner todos los números en el gráfico, ponen todos los números, lo que a ustedes les resulte mejor. Ahora sí, resulta muy obvio que la gráfica de la parábola, antes de la gráfica, perdón, me olvidaba del eje de simetría, x igual a menos 1, ubicamos el eje, y ahora sí, la gráfica de la parábola es esta de acá. Fíjense una cosa que habíamos dicho con anterioridad, si al término cuadrático yo lo multiplico por un negativo, en este caso menos un medio, la parábola tiene sus ramas hacia abajo, eso lo habíamos visto en los videos de la semana pasada. Siempre que ustedes vean que el término cuadrático es negativo, que a es negativo, tengan en cuenta que el gráfico les tiene que dar con las ramas hacia abajo. Bien, con esto terminamos este gráfico, hagamos algunos ejemplos más. Vamos a hacer algún ejemplo con algo raro, que todavía viene bastante normal el asunto. Tenemos ahora que graficar la función f de x igual a 2x cuadrado más 8x más 4. Empezamos, como siempre, con la ordenada del origen, reemplazamos por 0 y me queda el término independiente, o sea que la ordenada del origen es 4. Lo que escribimos en mis datos. Raíces. Igualamos a 0. A vale 2, B vale 8, C vale 4. Aplicamos la fórmula resolvente y acá va a pasar algo que les ha pasado anteriormente cuando hemos resuelto ecuaciones cuadráticas, que la raíz, lo que va dentro de la raíz vale 0. Cuando ocurría esto, las dos raíces eran iguales, en este caso las dos me dan menos 2. Lo pueden hacer si separan, menos 8 más 0 sobre 4 es menos 2, menos 8 menos 0 sobre 4 es menos 2 también. Y de acá decíamos que esta raíz era doble. Ahora en un ratito vamos a ver cómo afecta eso al gráfico, pero tengan en cuenta que en este caso vamos a tener una sola raíz. Vamos a escribir x1 es igual a menos 2. Si quieren pueden poner x1 igual a menos 2, x2 igual a menos 2, está bien también, no pasa nada. Pero como tenemos una sola, no vale la pena escribir dos veces el mismo dato. Vamos al vértice, la coordenada b, de la coordenada x, perdón, es menos b sobre 2 por a. Al reemplazar me queda menos 8 sobre 2 por 2, que como bien saben es menos 2. Menos 8 sobre 4 es menos 2. Vamos a la coordenada y, que va a ser hacer f de menos 2. Reemplazamos por menos 2 en la función original y recuerden, acá se nota más todavía el asunto de primero la potencia, luego la multiplicación. Menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Bien, y así van siguiendo con todos los demás. Van a llegar a que esto les da 0. Ahí entonces escribimos que el vértice tiene coordenadas menos 2, 0. Lo volcamos a la tabla de datos. Vamos al eje de simetría, que en este caso es menos 2 porque es la coordenada x del vértice, esta que calculamos acá. Dibujamos el plano cartesiano, en este caso tenéis una escala de 1 en 1 y vamos a ubicar los valores que tenemos. La ordenada del origen, el corte con el eje de las y, me dio 4. O sea que sabemos que la parábola corta acá. x1 vale menos 2. Solo tenemos un x1, una sola raíz. O sea, sabemos que la parábola pasa por ahí en el eje de las x. Y fíjense lo que pasó acá. El vértice es coordenadas menos 2, 0. El vértice me queda encima del corte con el eje de las x. O sea que acá está la parte más baja o más alta de la parábola. En este caso podemos deducir que es la parte más baja porque la parábola después de acá se va para arriba. O sea que la parábola va a ser algo así. Y ubicamos el eje de simetría. Finalmente lo que hacemos es justamente graficar y me queda la parábola de esta forma. Fíjense lo que ocurrió cuando tenemos una sola raíz, y esto va a pasar siempre que haya una sola raíz, la parábola, por decirlo de una manera, rebota en el eje de las x, lo corta una sola vez, lo toca y sigue subiendo, o sube, lo toca y sigue bajando.
dependiendo obviamente de la forma de la parábola. Acá se podía saber que subía porque teníamos otro punto que era la ordenada del origen. Y fíjense que acá con menos datos igualmente pudimos graficarlas. Y acá nos ayuda muchísimo a graficar el eje de simetría. ¿Por qué? Porque este lugar tiene que ser el mismo que este lugar. Recuerden siempre ir viendo esas cosas para que las parábolas no les queden, por decirlo mal, digamos mal y pronto, deformes, que no les queden chuecas. Y otra cosa, recuerden que las parábolas son curvas, no grafiquen nunca con rectas, no hagan nunca una B corta, por decirlo así. Traten de hacer siempre una U. Último ejemplo, y tenemos la función menos x cuadrado menos 6x menos 10. Fíjense, al saber que es negativo ya sabemos que las ramas van a ir para abajo. Eso es un buen dato a tener en cuenta si están más duchos con este tema de graficar parábolas. Empezamos con la ordenada del origen, que va a ser igual a menos 10. Recuerden, f de 0, reemplazo por 0 menos 2, me queda solo el menos 10. Vamos a las raíces, igualamos a 0, a vale menos 1, b vale menos 6, c vale menos 10. Escribimos la fórmula resolvente ya reemplazada en este caso. Y fíjense lo que pasa. Me va a quedar la raíz de menos 64. Me va a quedar la raíz de un número negativo, una raíz cuadrada. Que eso no existe, no tiene solución en el conjunto de los reales. ¿Qué significa esto? Porque a nosotros nos interesa graficar. ¿Qué significa que no puedo encontrar las raíces? ¿No puedo encontrar x1 y x2? En realidad no existen. No existen porque la gráfica no corta al eje de las x. O sea, la parábola no corta al eje x. Ahora vamos a ver cómo se traduce eso en el gráfico. Pero tengan en cuenta eso. Cuando les da un valor negativo lo que hay dentro de la raíz, o sea que no pueden resolver la raíz cuadrada en el conjunto de los reales, la parábola no corta al eje de las x. Entonces vamos a escribir, para tener nada más la notación, x1 igual no existe. Este símbolo significa no existe, por las dudas, el mismo que escribí acá. Vértice, menos b sobre 2 por a, me va a quedar reemplazando menos 3. Recuerden, b vale menos 6, a vale menos 1. La coordenada ahí del vértice, reemplazo f de menos 3. Al resolver todo esto me da menos 1. Conclusión, el vértice tiene coordenadas menos 3, menos 1. Y finalmente el eje de simetría, x igual a x sub b, es menos 3. O sea que la simetría está en el menos 3. En el gráfico entonces vamos a volcar los pocos datos que tenemos. Y sub 0 vale menos 10, o sea que el eje de las y está cortado en el menos 10. x1 no existe, o sea, no corta nunca al eje de las x. El vértice está en menos 3, menos 1. Lo ubicamos acá, fíjense en mi escala de 2 en 2. Tengo 2, 4, o sea el 3, el menos 3 está acá en el medio. Y acá tengo menos 2, el menos 1 está en el medio también. Ahí me quedó el vértice. Y fíjense que como acá está el vértice y por acá también pasa la función, cuando grafiquemos, primero ubicamos el eje de simetría en x igual a menos 3 y cuando grafiquemos me va a quedar de esta manera la parábola, con las ramas hacia abajo y no cortando al eje de las x. Bien, entonces también ese dato de que este valor sea negativo, el cuadrado sea negativo, me ayuda a darme cuenta para dónde van las ramas. Si nosotros estuviéramos graficando, llegamos a que no tiene raíces y me queda la gráfica de esta manera, supónganse, quiere decir que en algún lado algún cálculo le hemos errado y hay que revisar. Siempre la parábola les tiene que dar con la forma perfecta y simétrica. Cuando algún dato les quede más alejado de donde les tendría que quedar, ahí sospechen, desconfíen y traten de calcular de nuevo. Bien, con esto dejamos cubiertos varios ejemplos distintos de este tema y ya vamos a avanzar la semana que viene a el análisis de la parábola. Análisis en cuanto a cuándo es positiva, cuándo es negativa, cuándo crece, cuándo decrece,
bueno, no nos adelantemos, ya lo vamos a ver la semana que viene. Bien, espero que tengan una muy buena semana y nos vemos